Hola camaradas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol Croacia, siguiendo el Mundial 2026, donde, pues bien, el combinado balcánico que nos representa cayó, como sabéis, en la primera jornada ante Inglaterra, en la primera jornada de la fase de grupos por un resultado de 4-2, que solamente no hizo justicia a los méritos que pudo hacer Croacia, sobre todo en la primera parte. Es verdad que, bueno, pues luego ya lo comentaremos, ¿no? Inglaterra tuvo unos 10-15 minutos donde pudo haber goleado a Croacia de no ser por Livakovic, pero bueno, acabó el partido el conjunto de Zlatko Dalic con opciones de poder empatar hasta que llegó ese 4-2 definitivo. En fin, un primer partido que nos deja mejores sensaciones de lo que esperábamos, teniendo en cuenta dónde venía el equipo, quizá alguna duda también, pero ya con el deber, sin poder mirar atrás, de ganar los dos siguientes compromisos que quedan para estar en las eliminatorias. Vamos a hablar de ese partido ante Inglaterra y también del partido contra Panamá. Pues bien, camaradas, como decíamos, Croacia cayó ante Inglaterra en esa primera jornada de la fase de grupos con ese 4-2, un partido en el que, pues como era de esperar, Zlatko Dalic usó ese sistema muy discutido tanto por los croatas como por el público en general, pero especialmente por los croatas, afición y prensa, un once inicial que, bien, como veremos a continuación, tenía los siguientes futbolistas. Bien, aquí estamos tirando ya del gráfico de SofaScores, como buena empresa croata, por si no lo sabíais, pues tiramos de ella una vez más, antes de hacer algún invento utilizando la inteligencia artificial, que no escondemos que también la utilizamos para según qué cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está la alineación de Croacia, con Livakovic en portería, esa defensa de tres con Joska Guardiol, Luka Vuskovic en el medio y Sútalo como lateral, como central de derecho, vaya. Carleros, lo esperado, Perisic y Stanisic, en el medio campo Luka Modric, y entró Petar Susic en vez de jugar de inicio Kovacic. Dalic apostó por un Petar Susic que llega físicamente mejor, esa es la realidad. Luego, pues ahí vamos al once inicial, en portería Dominik Livakovic, esa defensa de tres con Guardiol, Vuskovic, titular en su primer partido en un mundial, y Sútalo, dos carrileros con Perisic por izquierda y Stanisic por derecha, doble pivote Mario Pasalic y Luka Modric. Pasalic fue titular por delante de Kovacic, era una de las grandes dudas, a ver si Dalic iba a apostar por Kovacic pese a no llegar al 100%, como ya se vio en los amistosos. Decidió que entrara un jugador que sí que ha acabado muy bien la temporada, de hecho ha realizado un gran curso, como comentamos en el vídeo anterior, Mario Pasalic con Atalanta, y lo situó al lado de Luka Modric. Por delante, dos medias puntas, los dos jugadores que han deslumbrado en la Serie A, Petar Susic en el Inter y Martin Baturina en el Como, los dos jugaron de media punta, y arriba el jugador que ejercía de anfitrión, en cierto modo, Petar Musa. Este es el once inicial que utilizó Zlatko Dalic, e insistimos, ya sabíamos todos que seguramente pues iba a salir con esa defensa de tres, aunque ya ha dejado claro, para los que tengáis dudas, que a partir de ahora volverá a la defensa de cuatro que tantos éxitos le ha dado hasta ahora en su mandato, ¿no? Bien, una Croacia que con este sistema evidentemente lo que buscaba era pues cerrar espacios por dentro, obligar a Inglaterra a ir por fuera, pero sobre todo también protegerse primero a balón parado con jugadores altos. Lo dijo Dalic, que a la hora de formar el 11 eligieron jugadores que pudiesen combatir ese tipo de jugadas ante una Inglaterra que cuenta con Declan Rice como lanzador, ¿no? Y luego también para, bueno, pues protegerse un poco, ¿no? A la hora de atacar, no arriesgar tanto, tener algún efectivo más de lo habitual en defensa para evitar los contraataques. Tampoco es que se hubiera éxito en ese sentido, pero bueno, ahora lo iremos desgranando poco a poco, ¿no? Lo cierto es que Croacia compitió muy bien en la primera parte, salió con muy sólida, plantando muchos problemas a Inglaterra. De hecho, combinado de Tuchel, generó pocas ocasiones. Es verdad que Croacia también no generó demasiado, porque ya es un equipo que habitualmente, y lo recordamos en otros mundiales, ¿no? Vive sobre todo ante selecciones más potentes, ¿no? Sobre las cuales pues es inferior, ¿no? Sobre el papel, hacer el partido largo, y luego pues confiar tanto en el acierto defensivo, sobre todo de Livakovic,
como en el acierto ofensivo de sus delanteros, ¿no? Un poco por ahí fue el guión y no le salió por la falta de contundencia, podemos decir, a balón parado, ¿no? Entonces, es verdad que había muchas dudas con el tema del sistema de tres centrales, pero yo estoy con Dalit realmente. Si vemos el partido, excepto esos 10-15 minutos del segundo tiempo al inicio, luego comentaremos, el partido estuvo bastante equilibrado. Entonces, es verdad, había muchas dudas con la zaga de tres, ¿no? Con esos tres centrales, dos carrileros, ¿no? Pero yo estoy con Dalic. Creo que no fue tanto un problema del sistema, porque defensivamente Croacia, en general, ¿no? Sobre todo cuando Inglaterra la quería atacar en estático o a la contra, estuvo bastante bien. Sí que es verdad que hubo ese intervalo de 10-15 minutos al inicio del segundo tiempo, donde pues salieron menos enchufados que los ingleses y ahí, si no es por Livakovic, les caen 5 más. Pero si miramos el cómputo general del partido, defensivamente con ese sistema logró en cierto modo lo que esperaba Zlatko Dalic. ¿Cuál fue el gran problema? Y lo hemos comentado ya, el balón parado. Sabiendo que Inglaterra pues tiene a Declan Rice como lanzador y a buenos rematadores en el área, bueno, pues es verdad que Dalic y su equipo técnico pues decidieron apostar por un 11 donde también hubiera muchos centímetros para ese tipo de acciones, pero también es cierto que no le funcionó. Hubo pues falta de contundencia, de concentración. Al final el primer gol, ¿no? Viene de penalti, ese penalti inocente, ¿no? De Luka Modric, que parece mentira que un jugador de su experiencia pueda cometer un penalti así, pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? No vio llegar al jugador de inglés, lo derrumbó en el área y bueno, pues penalti claro, ¿no? Pero el problema viene de esa primera acción que ya no es contundente al despejar y esa segunda que tampoco la ganas, ¿no? Ahí ya tienes un problema. Y luego el 2-1, evidentemente dejas solo a Harry Kane. Es verdad que hubo algunos bloqueos de los ingleses que permitieron, ¿no? Que Harry Kane entrara solo al punto de penalti para rematar al fondo de la red. Pero bueno, son jugadas que sabiendo cómo las ejecuta Inglaterra, tienes que estar más fuerte, ¿no? Ahí, ¿no? Así que eso fue una gran lástima. Es verdad que como contrapartida, ¿no? Podemos hablar de la reacción, ¿no? Porque es verdad que Inglaterra ya en algún otro córner, sobre todo, generó también peligro y la sensación era de que, bueno, pues cada vez que había un saque de esquina podían marcar los ingleses, pero bueno, Croacia se rifa a partir de ahí, es cierto, y fue capaz de empatar en la primera parte dos ventajas en contra, que es una cosa que tiene Croacia, ¿no? Ese espíritu guerrero, de rebelarse contra la adversidad, de no darse muerto nunca, ¿no? Si la ventaja es corta, siempre va a tener chances de poder entrar y sabes que lo va a hacer, ¿no? Lo hizo al principio con ese golazo de Martin Baturina, que creo que se destapó ante los ojos del mundo, ¿no? Los que lo conocemos sabemos de sus posibilidades, pero bueno, era un día para medirle, ¿no? En un gran escenario, en un mundial, su primera titularidad, y la verdad es que cumplió en ese sentido muy bien Martin Baturina, ¿no? Enganchó ese balón en la frontal, sabemos que tiene un buen disparo, cesión atrás de Petar Susic y llegó el 1-0 y luego ya con el 1-1, perdón, y ya luego con el 2-1, pues esa jugada que se inventa de la nada Mario Pasalic, ¿no? Ese balón filtrado por encima de la espalda de la defensa, buen desmarque de Perisic apareciendo por sorpresa desde la izquierda, la hacia atrás y Petar Musa, que también hace un poco lo que ya sabemos algunos, ¿no? Que es ser letal dentro del área, no perdonó y ahí se llegó al 2-2 pensando que, bueno, pues Croacia le había infligido un golpe psicológico a Inglaterra, ¿no? Pero bueno, luego se vio que no fue así, ¿no? Entonces, bien, sí es que esa primera parte, pues al final te tienes que quedar también un poco bueno, pues esa debilidad a balón parado, esa reacción doble a los dos goles de Inglaterra, pero luego lo que le faltó seguramente con balón también, ¿no? A Croacia, que es que primero Luka Modric ejerciera pues esa jerarquía para tranquilizar el juego, para conducir, ¿no? Y organizar los ataques de Croacia, darle claridad, no demasiadas prisas, ¿no? Es verdad que la preparación del partido giraba en torno a un guión donde Inglaterra pudiese tener más el balón y Croacia debiese correr más en transición, ¿no? Que es un poco lo que va a marcar al equipo de Dalic de aquí en este mundial, ¿no? Y ahí sí que eché de menos que entraran más en juego, por ejemplo, Mario Pasalic, Petar Susic
o Martín Baturina, ¿no? Que si bien es cierto que fueron protagonistas en los dos goles, también es cierto que a nivel organizativo dejaron bastante solo a Modric en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, Modric yo creo que se siente más cómodo jugando con un futbolista como Kovacic o como en su día Brozovic, ¿no? Jugadores que hagan más el trabajo sucio, que sean más de corte defensivo, que luego con el balón también asuman liderazgo, que eso Kovacic lo demostró cuando salió la segunda parte, y necesita algo más, ¿no? Para sentirse algo más liberado y poder incluso avanzar unos metros, ¿no? Ejerciendo ese rol más de 10, ¿no? Que nos tiene acostumbrados. Está mucho en la base de la jugada y bueno, es verdad que al final también la sensación era que el partido la atropelló, ¿no? En el sentido de que al final tienes delante una Inglaterra con un centro del campo muy potente, muy físico y ahí si no todas las piezas de tu centro del campo colaboran o están activas o son capaces de salir de esa primera presión, pues lo tienen complicado y quien más lo notó negativamente fue Modric, que físicamente de los 4 centrocampistas que sacó Croacia, evidentemente por edad es el que pues bueno, menos posibilidades tiene, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, la verdad es que sí, el partido lo atropelló, incluso también en la segunda parte antes de ser sustituido, ¿no? Bien, ¿qué marca el partido también? Aparte del balón parado, es inicio de segunda parte. No recuerdo qué jugador fue tras salir, bueno, pues en zona mixta, ¿no? Y reconoció que no esperaban que los ingleses dieran ese paso adelante que dieron en el segundo tiempo, ¿no? Cosa que me sorprende teniendo en cuenta, pues, el rival y sobre todo quién tiene en el banquillo, ¿no? Un Thomas Tuchel que no hace prisioneros y que enchufa a sus futbolistas cuando es necesario, cuando la actitud no es del todo buena, ¿no? Entonces, bien, Inglaterra sorprendió, al final te cazan en una contra donde es verdad, ¿no? Bueno, pues le pesa mucho a Luka Vuskovic su primer mundial. Yo le he oído bastantes críticas negativas, pero para mí solo falló en esa acción. Y al final se equivoca en no salir a la ayuda a la marca de Bellingham. Diría que es Mario Pasalic quien sigue a Bellingham. Vuskovic, en vez de salir para cortar, se va con su marca hacia el centro, es decir, se aleja del poseedor del balón, en vez de confiar en que Sútalo, que era el otro central, cerrase con el delantero inglés. Y bueno, pues Bellingham al final en 1 contra 1 bate a Livakovic, ¿no? Entonces sí, fue un error de Luka Vuskovic, aprenderá de ello seguro, pero ni mucho menos creo que sea para empañar su actuación, que dejó varias jugadas de corte, de estar bien atento, que bueno, pues creo que le hacen merecedor de una buena opinión en su debut en la Copa del Mundo. Luego es verdad que Croacia pues, tuvo cierta reacción a partir de los cambios, ¿no? Ese cambio a defensa de 4, ¿no? Bueno, que ejerció Zlatko Dalic ya con ese 3-2 en contra. Al final, pues bueno, arriesgó algo más, como era de esperar. Seguramente lo hizo antes de lo que pensábamos, ¿no? Al final, minuto 58, pues releva a Luka Modric dando entrada a Mateo Kovacic y luego saca a Vuskovic para dar entrada a Marco Pasalic, ¿no? A partir de aquí se organiza el equipo con esa defensa de 4, Livakovic en portería, Stanisic como lateral derecho, Perisic como lateral izquierdo, los centrales, pues los dos que quedaban, ¿no? Sútalo y Guardiol, ¿no? Luego esa línea de 4, podemos decirlo así, ¿no? Con Marco Pasalic por derecha, jugando de extremo, el jugador de Orlando City, Kovacic y Mario Pasalic en el centro del campo y por la izquierda, pues bueno, actuando en este caso Martin Baturina, luego Petar Susis también estaba más tirado a la derecha y bueno, arriba pues Petar Musa hasta que bueno, luego pues más tarde se hicieron más cambios, ¿no? Entró Matanovic por Petar Musa, pensábamos que iba a salir Budimir, apostó por Matanovic, Zlatko Dalic, Vlasic por Baturina y Andrés Kramaric por Mario Pasalic, ¿no? Bueno, bastante refresquito en ese sentido, es verdad que quizá el cambio de Kramaric fue más ofensivo, pero bueno, al final lo que hizo es retrasar a Susic al centro del campo y adelantar la posición de Pasalic para que entrara Kramaric, ¿no? Entonces ahí ya vimos una Croacia que, bueno, pues fue más incisiva, algo más vertical, sobre todo de la mano de Marco Pasalic, que, bueno, pues jugando en la derecha tiene mucha facilidad para irse por dentro, dejó un disparo que creó muchos problemas, alguna jugada más donde demostró que es un extremo de los pocos puros que quedan en la plantilla y que te puede encarar, que te puede driblar y que puede generar situaciones de peligro a partir de ahí.
y dejó muy buena impresión, incluso, bueno, pues pensando que por qué no puede ser titular, ¿no? Ante Panamá, donde seguramente te vas a encontrar un contexto también, en este caso, de un equipo que se va a encerrar más que lo que hizo Inglaterra, evidentemente, ¿no? Entonces, bien, lástima que en esas dos ocasiones que tuvo Croacia no pudiese empatar, y luego ya, pues con el equipo algo más volcado, pues bueno, te hacen el cuarto gol a la contra, ¿no? Marcus Rashford, ¿no? Perdonó ahí. Entonces hay poco que decir al final cuando vas a arriesgar para salvar un punto, si te cogen, pues oye, ¿qué le vas a hacer, no? Entonces, bueno, esas son las sensaciones que nos dejó el partido ante, ante Inglaterra, ¿no? El debut, era importante sacar algo, pero bueno, no pudo ser. Entonces, bueno, sí que es verdad que la sensación que nos deja es que Croacia debe jugar con cuatro defensas, y independientemente de quién sea el rival, entiendo que contra un equipo potente puedas apostar, ¿no? por este sistema de tres centrales. Es cierto que creo, e insisto, le dio mejor resultado de lo que la gente cuenta por ahí. Pero es verdad que al final notas que tienes un déficit, sobre todo con el balón, ¿no? Es verdad que, bueno, quizá haya que apretar a ciertos jugadores como Petar Susic, como Baturina, que aparezcan algo más, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que no, al final acabaste con 0 puntos, ¿no? Entonces, bien, a partir de ahí toca hablar del partido de Panamá. Partido el de Panamá, camaradas, que ya coge tintes de cierta relevancia, ¿no? Porque viendo la victoria de Ghana ante precisamente el conjunto panameño con ese 1-0 en el 90 y pico, pues Croacia está obligada en cierto modo a ganar, porque podría darse la situación de quedar eliminado del Mundial este mismo miércoles si pierde contra Panamá y si pues Inglaterra y Ghana empatan, ¿no? Entonces debe ganar sí o sí, es un partido donde se debe exigir la victoria, evidentemente, y luego pues afrontar con algo más de tranquilidad, pero no con bueno, no con los deberes hechos ante Ghana la última jornada, ¿no? Pero evidentemente una victoria ante Panamá te ayudaría a llegar con más confianza y más convencimiento a ese partido, ¿no? Un duelo que no va a ser fácil, es verdad que Croacia debe ser y es favorita, pero no va a ser fácil viendo el desempeño, buen desempeño organizativo, defensivo de Panamá ante Ghana, que casi le da un punto, esa es la realidad. Entonces, bueno, veremos qué puede ofrecer el conjunto panameño. Es una auténtica final, ¿no? Y bueno, deberá estar atento también a este tipo de partidos a las acciones a balón parado, cosa que se debe mejorar respecto al partido ante Inglaterra, porque un equipo como el de Panamá podría y seguramente va a buscar sacar el partido de ese tipo de acciones, también los contraataques. Y bueno, a partir de ahí, evidentemente, debe mejorar con balón en Croacia. Sí que sabemos del cierto, porque lo comentó Zlatko Dalic en rueda de prensa, que bueno, pues va a apostar por la defensa de 4 con ese 4-3-3 o 4-2-3-1, que ya reconoció y sabemos todos que son los dos sistemas que mejores resultados le han dado en su etapa en Croacia. A la vista está el subcampeonato del mundo del 2018 y la tercera posición en el 2022, y evidentemente pues va a apostar por esos sistemas, uno u otro. Incluso podría apostar por algo camaleónico, ¿no? Donde podamos ver tanto ese 4-3-3 como ese 4-2-3-1 según la fase de partido, si atacas o defiendes, ¿no? Lo veremos ese desempeño durante el encuentro. Pero bueno, a partir de ahí, pues lo importante van a ser pues saber los nombres que van a salir de inicio. Es decir, tenemos claro que va a jugar con defensa de 4. Y a partir de ahí, pues a ver qué puede ofrecer. A ver, dejó caer en rueda de prensa que iba a utilizar ante Budimir. No especificó si lo haría de titular o de suplente, ¿no? Todos tenemos ganas de ver al delantero de Osasuna, pero es cierto también que Petar Musa, bueno, pues hizo méritos para seguir de titular, ¿no? Porque bueno, hizo un trabajo físico enorme y luego pues la que tuvo la enchufó, que no tuvo muchas más. Entonces, bueno, pues creo que merece cierta continuidad, pero bueno, insisto, Dalic dijo que utilizarían ante Budimir ante Panamá, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, también quizá haya hecho méritos para entrar Marco Pasalic. En mi modesta opinión creo que sí, que Pasalic merecería jugar, aunque también puede ser una carta, ¿no? Para ver si el partido se enquista un poco, pues para intentar abrir más campo, intentar generar más desequilibrio por banda. Veremos qué lectura quiere hacer Dalic, tanto a nivel de preparación del partido con el once titular como a través de los cambios, a ver qué escenario se imagina el técnico bosnio. Y bueno, a partir de ahí, pues alguna alineación que se ha comentado en Croacia, los medios que siguen al combinado croata desde Estados
unidos como Germaniak o Sportske Novosti, pues sería el siguiente, un 4-2-3-1, ¿vale? Con Livakovic en portería, Stanisic, Sútalo, Pongrasic y Guardiola en defensa, es decir, tendríamos a Stanisic lateral derecho, Guardiola lateral izquierdo. Ahí sabemos que en una defensa 4 Guardiola te va a dar mucho porque con balón, evidentemente, viene de moldearse en el Manchester City y ya lo hemos visto con Croacia incluso, que tiene una buena asociación con Perisic por delante, por esa banda izquierda, le da cierto apoyo, se puede meter por dentro, pases de calidad en zona de finalización, ¿no? Para dar ese último paso, incluso centrar, en fin, te va a dar muchísimo Guardiola. Y nos fijamos en esa pareja central, les habla de eso, de Sútalo, que viene de ser titular y bueno, no lo hizo del todo mal, pese a llegar sin ritmo y sin cierta confianza por su poca participación en el Ajax. Y Pongrasic también sitúan las opciones del jugador de la Real Sociedad, Chaleta Car, bueno, jugador del Lyon de la Real Sociedad, ¿no? Que bueno, también podría ser titular. No se contempla a Luka Vuskovic por una teoría que la verdad que no entiendo. Es verdad que en el Hamburgo está acostumbrado a jugar con defensa de 3 centrales, es donde se siente cómodo, ha despuntado muchísimo en ese sentido, es verdad, pero bueno, sí tiene experiencia jugando en línea de 4, tanto en el Hajduk Split como en el Westerlo de Bélgica, donde estuvo cedido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que experiencia sí tiene, es verdad que no en la Bundesliga, pero vaya, me parecería muy osado, muy atrevido eh, quitarle por eso. Sí que es verdad que ya es un partido eh, por necesidad importante, bueno, y quizá por ahí Dalic quiera apostar por algo más experimentado que pueda asumir la importancia del partido con más entereza, quizá, ¿no? Vuskovic al final solo tiene 18 años, entonces, bueno, Pongrasic o Chaleta Car podrían ser esas opciones en el eje de la zaga. En el medio campo se sitúa Kovacic-Modric, es decir, Kovacic ya sea titular, tuvo buenos minutos ante Inglaterra, esa es la realidad. Y quizá eso pueda pues darle más de espacio, como decimos, a Modric, dejarle más liberado para que coja más la iniciativa del juego y pensar que, bueno, si pierde balón o pasa cualquier cosa, va a estar Kovacic con la escoba para barrer, ¿no? Para solucionarle el conflicto. Entonces, bueno, había muchas críticas sobre Luka Modric, la gente dice que no está para ser titular, que no está para jugar 90 o 70, 90 minutos, ya el otro día no los jugó, pero yo creo que en un contexto del partido donde vas a tener mucho balón, a priori, creo que Modric sí, puede y debe ser titular. La verdad que sí, porque más que nada lo ha demostrado en el Milan, en una temporada exigente, en un campeonato muy exigente, ha demostrado que puede ser perfectamente titular. Luego hay que medir el contexto, yo creo que ante Panamá y gana, pero sobre todo contra Panamá, Modric debe liderar el equipo. Porque al final tiene esa calidad, esa veteranía y esa calidad para poder decidir, ¿no? Ante un equipo cerrado, te puede encontrar espacios muy fácil. Bueno, sí, debe ser, francamente, en mi opinión, titular, ¿no? Luego pondría, bueno, aquí ya se dividirían en bandas, ¿no? Baturina y, perdón, Petar Susic y Perisic. Perisic por izquierda sí o sí, vaya, ahí no es impepinable, en vez de hacer de carrilero jugaría de extremo, para mí incluso evidentemente eso le da más chances, ¿no? De poder generar peligro porque ya no tiene que estar tan pendiente de la defensa, sino que también se puede liberar algo más en ataque, ¿no? Y por derecha caería a priori Petar Susic. Yo creo que el que va a formar más esa posición de media punta o tercer centrocampista va a ser Martín Maturina, sin descartar que se puedan ir intercambiando los dos jugadores que militan en la Serie A. Pero vaya, a priori yo creo que Martín Maturina irá más por el medio. Y luego arriba, pues Petar Musa parte con cierta ventaja por sus méritos, como decíamos, ante Inglaterra, bueno, ejerciendo pues esa superioridad ante Budimir, que no quería repetir la palabra ante, pero ya habéis visto que al final lo ha acabado diciendo. Pues ese sería el 11 que podría sacar Zlatko Dalic. Sabremos más en las últimas horas, pero bueno, el vídeo queríamos que tuviera cierto margen de tiempo para que lo vieseis, para que, bueno, pues sobre todo de cara al partido ante Panamá. Tenemos bueno, pues mucha gente de Panamá que nos sigue y que quizás esté interesada en esta información, ¿no? De cómo jugar a Croacia, entonces pues que menos que hacerlo con tiempo, ¿no? Y a partir de ahí pues vamos a ver, insistimos, el partido es trascendental totalmente para Croacia, también no es para Panamá evidentemente, pero con exigencias muy, muy diferentes han llegado al torneo estas dos selecciones, ¿no? Entonces bien, Croacia al final es eso, hacerse más fuerte a balón parado, tener más balón, ser más protagonista, a partir de ahí generar más ocasiones y luego pues bueno, pues meter las que tenga, que de eso va el fútbol, que es muy fácil decirlo, más difícil hacerlo, ¿no? Pero evidentemente es un partido de Croacia, debe exigirse ganar.
Así que nada, camaradas, espero que os haya gustado el vídeo, le podéis dar like, un me gusta y sobre todo suscribiros, ¿eh? Si no estáis suscritos aún al canal, darle porque seguiremos contando cómo evoluciona Croacia en esta Copa del Mundo, que esperamos que sea durante prácticamente el mes que va a durar el campeonato, ¿vale? Así que nada, gracias por vuestra confianza, compartir este vídeo con vuestros allegados, con vuestros amigos seguidores del noble deporte del balompié y nada, nos seguimos viendo en más vídeos de Fútbol Croacia. Hasta la próxima.